negativo. Mire, hay algunos estribillos que son repetitivos en este espacio. La planificación es la sustituta de la buena suerte. El que no planifica no sabe hacia dónde vas, y como no sabe hacia dónde va, ya llegó. El que no planifica se despierta un día y dice, voy a hacer esto. Pero ¿sobre qué base? Por eso, en educación, donde parece que la planificación brilla por su ausencia, se trabaja cada día con el inmediatismo. Usted ve que de buenas a primeras aparecen algunos planes que no dejan de ser buenos, pero se preguntan uno de dónde salen, que son buenos, y declaraciones que son buenas, pero solamente tienen la parte semántica, no tienen la parte operativa. Lo del transporte para los estudiantes, hoy, ¿quién puede estar opuesto a esa medida? Pero se supone que eso tiene que tener un presupuesto. La pregunta que uno se debe de hacer es, ¿dónde está ese presupuesto para el transporte a los estudiantes? ¿Dónde, en qué partida? ¿Quién va a manejar eso? ¿Lo va a manejar la presidencia? Y si la presidencia tiene ese presupuesto, ¿lo va a manejar educación? Si educación, en su distribución de su presupuesto, tiene asignada alguna partida para ello. Son de las preguntas que uno se hace. ¿Dónde es que va a estar el transporte de los estudiantes? ¿En la parte urbana o en los lugares inhóspitos de la República Dominicana, donde estudiantes, para llegar a su escuela, algunos tienen que montarse hasta en yola, o tienen que cruzar el río, o esperar que el río no tenga mucho caudal para poder cruzar con los pantalones remangados y los zapatos al hombro, para luego que cruce, ponerse, lavarse los pies y ponerse los zapatos? Entonces son todos los detalles, bueno, que yo supongo que tal vez a medida que se vaya pasando el tiempo deben ir dando a luz. De antemano hablan los educadores y despertando al magisterio, está de acuerdo con esa decisión. Ya tenemos hoy una invitada, pero no veo que María Coma se ha conectado. No sé qué le... bueno, ya ahí está María. Bueno, en unos minutos ya María, ya Miriam está ahí, vamos a entrar. Déjeme hacer una aclaración sobre un tema que hice en el día de ayer. No una aclaración, sino repetir, porque me han estado preguntando mucho. Y es cuando el ministro de Educación dice que cuando calcula la cantidad de docentes y la cantidad de estudiantes que hay, entonces este es un país que tenemos 18.5 estudiantes por docente. Entonces, cuando dicen por docente, tal vez él sabe lo que está diciendo. Tal vez quien no los interpretan son los demás de la población, o tal vez el cálculo que él ha hecho no lo ha hecho con la parte que debería de ser. Y me explico. El ratio, que es la división que usted hace entre el número de estudiantes, número de docentes, que es una cosa. El ratio que usted hace entre el número de estudiantes y el número de profesores. Eso le da dos números diferentes. Y si va a hablar de grupos, entonces es la división entre el número de estudiantes entre el número de profesores. Estoy estableciendo una diferencia. Si usted la quiere ver, esa diferencia como una diferencia semántica, tómela, pero no es así. Entre docente y profesor. El profesor es el que está en el aula.
sea el que esté en el aula, directamente con sus estrategias, manejando el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente desempeña otras funciones que fuera del aula, pero docente también, que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ¿a través de quién? Del profesor. Esa fue la jugada que le hizo Roberto Fulcar a los técnicos. Cuando firmó el convenio con la ADP, el acuerdo con la ADP, que no debía firmarlo porque lo que tenía que era darle continuidad al que ya estaba, él dijo, este es para los maestros. Y estableciendo la diferencia entre el maestro, que es el que está en el aula, y el docente, que es los que administran el proceso. Por eso a los técnicos no los incluyeron en el incremento salarial del 10%. Luego vino Ángel Hernández y ha tratado de corregir esa distorsión. Entonces, no son grupos, señor ministro. Ese 18.5 no son que los maestros tienen grupos de 18.5, no. Porque es que dentro de los docentes están todos los técnicos. ¿Cuántos técnicos usted tiene? Calcúlelo. Están los directores de distrito y los directores regionales. Están los subdirectores de distrito y los subdirectores regionales. En su nómina de docentes. Están los directores de los centros. Están los subdirectores. Están los coordinadores. Y si usted tiene, por ejemplo, 10,000 centros, ya hay 10,000 menos de lo que usted está calculando. Entonces, usted tiene que hacer, para calcular el ratio, para que le dé por grupo, como usted quiere decir, tiene que ser el número el número de estudiantes entre el número de profesores. Porque mientras menor es el cociente, mientras menor, ¿verdad? El divisor, mientras menor es el divisor, más grande es el cociente. Por ejemplo, si usted dice que tiene, no digo que sea, si usted dice que usted tiene 1.8 millones de estudiantes, ¿verdad? 1.8. Si usted lo divide entre las nóminas de los docentes, el número que le da es más pequeño que si usted lo dividiera solamente entre el número de profesores. Y los que tienen los grupos son los profesores en las aulas. Entonces, verifique bien su división para que ahorita no digan que, mire, un país como este que no puede tener en las aulas solamente 18.5 estudiantes, cuando no es así. Lo mismo que cuando uno de ese valor, el docente que está en el aula dice, pero ¿y de dónde que sacan ese número? Si yo tengo 30, 40, 35, 40, 50, 45, así número variado. Entonces, eso es lo que yo dije ayer en Hablan los Educadores. Que si califica de los docentes, está trabajando con toda la planilla docente. Ahora el profesor es el que está en el aula y es que están los grupos. En las aulas usted va a su curso y tiene 30 estudiantes, 40 estudiantes. Pero recuerde que ahí está el director, el coordinador docente, están los subdirectores, están los técnicos. Entonces usted tiene, para hablar de grupos, tiene que hacer esa división entre el número de estudiantes y los profesores, es decir, los que están en las aulas, para decir que tiene grupo de tanto. Porque si usted mete todos los docentes, le da ese número y entonces usted se puede equivocar pensando, como lo pensó, que tiene 18.5 estudiantes por aula. Bien, la que nunca